this to Clemenza. El personaje de Vito Corleone se ha convertido en un símbolo del poder, la calma y la determinación en la historia del cine. Sin embargo, su actitud fría, estratégica y controlada emocionalmente no es casual. Estas características reflejan casi por completo los principios fundamentales del estoicismo. Vito Corleone puede que no sea un filósofo consciente, pero vive como un estoico moderno. Su enfoque ante la vida, la familia, el poder y el dolor encarna los principios morales y mentales que el estoicismo formuló hace siglos. El estoicismo es una filosofía fundada en la antigua Grecia por Zenón y desarrollada especialmente durante el Imperio Romano por figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Su objetivo principal es alcanzar la paz interior. El camino hacia esta meta se basa en centrarse solo en lo que está bajo nuestro control, gobernar nuestras emociones con la razón, aceptar el destino tal como es y vivir en armonía con la naturaleza. Cuando examinamos la vida y el carácter de Vito Corleone, vemos cómo estos principios se reflejan profunda y claramente en sus acciones. Conformarse con lo que puedes controlar. La enseñanza más básica del estoicismo es dividir la vida en dos partes: las cosas que podemos controlar y las que no. La felicidad solo es posible cuando nos enfocamos en lo que está dentro de nuestro control. Vito Corleone es un hombre que ha interiorizado esta distinción. En lugar de reaccionar emocionalmente ante los acontecimientos, toma decisiones racionales y estratégicas. No busca satisfacer su orgullo o liberar su ira momentánea. Su verdadera preocupación es proteger a su familia y mantener el orden a largo plazo. Incluso después de la muerte de su hijo, mantiene una calma imperturbable. Para cualquier persona común, esto sería una tragedia insoportable. Para Vito, no es una destrucción emocional, sino una situación que debe ser gestionada, porque la muerte de su hijo ocurrió fuera de su control. Lo que debe hacer ahora es aceptar la realidad y manejar sus consecuencias. Como dirían los estoicos, nada te destruye, solo tu interpretación de lo que ocurre. Vito hace bien esta distinción. Lo que sucede no tiene significado por sí solo. El significado nace de la respuesta que damos. Vivir sin entregarse a las emociones. Otro principio central del estoicismo es liberarse del dominio de las emociones. Los estoicos creían que la ira, la envidia, la ambición y el miedo debilitaban al ser humano e impedían un pensamiento claro. El personaje de Vito Corleone nunca se entrega completamente a estas emociones. Incluso cuando es víctima de una injusticia no grita, no se enfurece, no se vuelve agresivo. No solo reprime sus emociones, las transforma. Convierte la ambición en estrategia, la ira en planificación, el miedo en prudencia. Gobierna no con el miedo, sino con la confianza. Su autoridad no se basa en gritos, sino en calma y determinación. Esto se corresponde con la virtud que los estoicos llaman sabiduría. El verdadero sabio no es esclavo de sus emociones, es su dueño, estar en armonía con el destino. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es el concepto de amor fati, o amar el destino. Según los estoicos, los acontecimientos que nos suceden son reflejos del destino. En lugar de luchar contra ellos, debemos aceptarlos y extraerles sentido. Vito Corleone vive exactamente bajo esta filosofía. No ve la pobreza de su juventud, la migración forzada o la exclusión como tragedias. En lugar de pelear con ellas, las acepta y construye un nuevo sistema a partir de esas circunstancias. Incluso su entrada en el mundo del crimen no es una elección libre, sino una necesidad impuesta por el destino. Pero en vez de rebelarse, responde con organización y orden. No puede cambiar la crueldad del mundo, pero puede establecer un orden moral frente a esa crueldad.
Y eso es la esencia del estoicismo. No puedes cambiar el mundo exterior, pero puedes transformar tu mundo interior frente a él. La sabiduría de ver todo como algo temporal. Los estoicos sostenían que la riqueza, el poder y la fama son transitorios, y aferrarse a ellos destruye la libertad interior. Vito Corleone posee una fortuna, poder e influencia extraordinarios. Sin embargo, no es esclavo de esos poderes. Vive sin ostentación. Cultiva sus propios tomates en su jardín. Más que el lujo, valora la sencillez y la tranquilidad. Esto demuestra que no depende del poder, sino que lo usa como herramienta. Sus momentos más felices son los que pasa con su familia. Vito no busca la riqueza, busca la paz, como un auténtico estoico. Silencio y carisma, el rostro filosófico del liderazgo. La concepción del liderazgo de Vito Corleone no se basa en gritar o asustar, sino en la serenidad, la escucha y la estrategia. Guía a las personas más escuchándolas que hablándoles. Los estoicos afirmaban que el verdadero liderazgo requiere conocimiento, paciencia y moderación. Vito posee estas tres cualidades. Su mera presencia es más poderosa que sus palabras. No habla innecesariamente. Y cuando lo hace, cada palabra es medida. Este estilo coincide con la visión de Marco Aurelio sobre el liderazgo. Un líder no grita, gobierna con determinación y sabiduría. Aunque Vito Corleone sea el jefe de un mundo criminal, su mundo interior y sus patrones de comportamiento reflejan una vida estoica. Domina su ira, no maldice su destino, no se embriaga con el poder. Mantiene su responsabilidad hacia su familia, su sentido de justicia hacia su comunidad y su sencillez frente a la vida. Vito Corleone es un sabio que vive en medio del crimen. Puede que no conozca los nombres de los filósofos estoicos, pero vive sus enseñanzas a través de sus acciones. La historia de Vito nos enseña que ser fuerte no es gritar, sino tener paciencia en silencio, dominar las emociones y preservar el equilibrio interior. Y eso es, en su forma más simple y más real, la definición del estoicismo. Uno. Existencialismo. Autor de Tu propio destino. Jean-Paul Sartre y Albert Camus son pilares del existencialismo. Para ellos, el ser humano es arrojado al mundo y debe crear su propio sentido. La vida no tiene un significado predefinido. Los moldes de Dios, del Estado o de la sociedad son engaños. Vito Corleone es, en el mundo de la mafia, la encarnación de esta idea. Llegado a Estados Unidos desde Sicilia como inmigrante clandestino y criado en la pobreza, Vito no se somete a su destino. Ni la pobreza, ni su origen étnico, ni el sistema lo definen. Se esculpe a sí mismo desde cero. Hijo de un padre asesinado, una madre desplazada y un pasado robado, Vito construye su propia vida con sus manos. Lo esencial de Vito es que estableció su propio sistema de valores. Según la ley, es un criminal, pero en su mundo es justo. La lealtad, la familia, el honor, la palabra. Estos son su brújula moral. No acepta los moldes impuestos por la sociedad. Traza sus propios límites. Al responder a la pregunta existencial ¿quién soy?, no se apoya en su pasado, sino en lo que ha hecho y lo que ha construido. Como el Sísifo de Camus, Vito carga cada día con el peso de la vida, pero esa carga no lo destruye, lo engrandece. Segunda ética de la virtud aristotélica. El punto medio dorado. Para Aristóteles, la virtud es el arte del equilibrio entre dos extremos. La valentía está entre la cobardía y la temeridad, la generosidad entre la avaricia y el derroche. Vito Corleone es perfectamente ese hombre del punto medio. Nunca exagera. No es ni un monstruo despiadado ni un padre débil. Perdona cuando debe y castiga cuando es necesario. Matar no le brinda placer. Es una herramienta para mantener el orden. Esto refleja la fronesis, la sabiduría práctica de Aristóteles.
Vito no es un moralista teórico, sino un agente moral en acción. Los consejos que da a sus hijos no son meras palabras paternas, sino los pilares de su sistema ético. No falles a tu familia no es solo un llamado a la lealtad, sino la base de la justicia. Porque para Vito la familia es el centro de todo. Así como para Aristóteles la polis es el centro del bien vivir. Tercera, maquiavelismo. El príncipe desde las sombras. En El Príncipe, Maquiavelo describe el poder como implacable, hipócrita y cruel cuando es necesario. Vito Corleone toma esa concepción y la refina. Sí, puede ser duro, sí, reúne a amigos y enemigos en la misma mesa. Pero a la frialdad maquiavélica, él añade afecto, hace favores y crea deudas emocionales. Eso es estrategia y conexión. El fin justifica los medios, dice Maquiavelo, pero Vito no abusa. Cada acción forma parte de un plan, no daña inocentes, ni mezcla negocio y emociones personales. Esa disciplina lo separa del mafioso vulgar. Su poder no nace del miedo oculto, sino del respeto visible. Sus rivales quieren derribarlo, pero ninguno logra igualar su equilibrio, porque Vito no es un gobernante, es un sistema. Cuarto, pragmatismo. Lo que funciona es la verdad. El pragmatismo estadounidense, desarrollado por William James y John Dewey, mide el valor de una idea por su utilidad. Vito Corleone es la encarnación de esta corriente. Es un hombre de resultados, no de ideales románticos. Al negociar considera las debilidades, necesidades y deseos de la otra parte. Un plan es bueno si funciona. Así, no es idealista, es realista, pero no puramente por beneficio propio. La protección de la familia, el equilibrio con los enemigos, la lealtad, todo es valioso porque produce efectos. Incluso sus relaciones con sus hijos son pragmáticas. No hace de Sonny, emocional y explosivo, el líder. Elige a Michael, frío y calculador. Sabe que un buen líder no es soñador, es estratégico. 5. Confucianismo. El orden sagrado de la familia. El gran sabio Confucio define las relaciones humanas a través de la familia. No el individuo, sino la comunidad, la autoridad y la lealtad son primordiales. La filosofía de vida de Vito Corleone también se basa en la responsabilidad colectiva más que en el triunfo personal. No es solo un don, es un padre, un guía, un maestro de moral. Protege a sus hijos y también los instruye. Hay jerarquía familiar, pero basada en el respeto, no el miedo. La frase de Confucio, para gobernar un país, primero hay que ordenar bien la familia, se realiza en su forma de vida. Cuando surge una grieta, Vito se ocupa más del conflicto interno que del enemigo externo. Sabe que la fortaleza está en la unidad, no en las armas. Por eso, para él, la mayor traición es la de adentro. 6. Nihilismo. Crear orden desde el sinsentido. Friedrich Nietzsche afirmó que, tras la muerte de Dios, los valores morales colapsan. El mundo se enfrenta al caos y quien quiera dar sentido debe crearlo. Vito Corleone vive en un mundo así. El Estado está corrompido, el sistema legal ha fallado, no hay seguridad. Pero Vito no se quiebra. Como el Übermensch nietzscheano, crea sus propias normas. Para él no hay ley universal, sino principios personales. Cuando la sociedad se descompone, él establece un nuevo orden, ilegal pero más justo. En este sentido, Vito no se rinde ante el nihilismo, lo enfrenta. Si no hay un sentido predeterminado, él lo forja. Lealtad, honor, familia, respeto. Esos son los faros en su mundo de sombras. La vida de Vito Corleone nos recuerda esto. Por muy compleja que sea la vida y por muy caótico que sea el mundo, el ser humano tiene el poder de escribir su propia ley interior. Con una calma estoica, podemos dominar nuestras emociones. Con un coraje existencialista podemos construir nuestro propio significado. Podemos moldear nuestras decisiones con el equilibrio virtuoso de Aristóteles.
desarrollar estrategias según la realidad con una inteligencia maquiavélica. Podemos aprender a elegir lo que funciona con una mirada pragmática y valorar la familia, la responsabilidad y la jerarquía como enseñó Confucio. Y al atravesar el nihilismo, podemos darnos cuenta de que, incluso en la oscuridad, somos capaces de crear nuestra propia luz. Vito Corleone quizá fue un jefe mafioso, pero su verdadero poder no residía en la violencia, el dinero ni el miedo. Su fuerza estaba en su serenidad, en su paciencia, en su coherencia moral y en haber creado sus propios valores y haberse mantenido fiel a ellos. Él nos susurra que cada persona puede ser su propio don, alguien que, en medio del caos del mundo exterior, establece un orden interior. Vive con principios inquebrantables y no pierde la conciencia ni siquiera al ejercer el poder. En esta época, todos deberíamos tener un Corleone dentro. Alguien que escribe su propia ley, que busca el sentido no afuera, sino dentro de sí mismo, que puede guardar silencio en medio de la tormenta. Y tal vez lo más importante, alguien que, pase lo que pase, pueda mantenerse en pie con honor dentro del mundo que él mismo ha construido.